Muy bien, vamos a meternos en Apocalipsis capítulo 7. Para aquellos que tengan la Biblia, vamos a leer, son algunos versículos, no vamos a completar toda la lectura del capítulo 7, pero sí vamos a leer algunos versículos, están aquí en pantalla, y dice así Apocalipsis capítulo 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y el mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, está respondiendo el apóstol Juan: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero, que está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Seguimos estudiando el libro del Apocalipsis, un libro difícil, un libro con muchos simbolismos, un libro con algunos temas que son tal vez un poco complicados para entender para la mayoría de nosotros, y a veces es bueno saber decir no sé para seguir así estudiando y aprendiendo la Biblia. En tal sentido, en este hecho de poder entender más o menos los temas de la Biblia, algunos temas de la Biblia, sobre todo en estos libros proféticos tan especiales, tan puntuales, como en este año estamos estudiando este libro del Apocalipsis. Quiero dejarte una frase de Corrie ten Boom. Es una frase estupenda que a mí me hace mucho bien cada vez que la recuerdo, cada vez que la leo. Corrie ten Boom fue una mujer extraordinaria de Dios. Muchos de nosotros hemos leído seguramente sus libros y hemos estado al tanto de sus experiencias tan significativas, tan traumáticas en un campo de concentración, como ella tuvo que sufrir esa experiencia, como ella tuvo que enfrentar la muerte de sus seres queridos y enfrentar las más grandes humillaciones que una persona puede soportar en ese medio, en ese lugar, en ese tipo de lugar. Y ella dijo en cierta oportunidad esta frase que me parece estupenda: no te preocupes por lo que no entiendes de la Biblia, preocúpate por aquello que entiendes y no lo aplicas en tu vida. Es decir, hay cosas de la Biblia que no las vas a entender. No te preocupes por no entenderlas. Te tiene que preocupar aquello que cuando lo lees lo entiendes, pero no lo aplicas en tu vida. Es decir, no terminas obedeciendo aquello que Dios te ha dicho y aquello que estás entendiendo. Así que teniendo en mente este concepto, esta idea, vamos a
volver al estudio del libro del Apocalipsis. Ustedes saben que el Apocalipsis estudia, manifiesta, revela, enseña los eventos del futuro. No da detalles precisos, pero da los detalles generales para que nosotros podamos saber las cosas que van a acontecer. Y lo primero que quiero decir en esta mañana es que en algún momento, no sabemos cuándo, puede ser ahora en 7 segundos, puede ser en 20 días, puede ser en 2 meses, en 5 años, no sabemos cuándo, va a acontecer un suceso inigualable, extraordinario, el cual la humanidad nunca ha vivido. Y es lo que la Biblia enseña de que Jesucristo regresará. La Biblia no dice cuándo será ese momento, pero dice que Jesucristo, el Señor de la gloria, habrá de volver a la tierra. Es lo que en la Biblia se conoce como la segunda venida de Cristo. Y dice la Biblia que en un abrir y en un cerrar de ojos, miles, cientos de miles, millones de personas van a desaparecer de la tierra. Algunos atribuirán a un efecto cósmico, alineación de planetas, algo extraño que no se es capaz de entender muy bien. Algunos creen que en estas expresiones de la Biblia son cuentos futuristas, relatos simbólicos, fantasías religiosas, pero déjenme decirles esto. Dios siempre ha querido que los hombres, las mujeres y los hombres, la humanidad, confiara y creyera en Él. Dios siempre ha querido eso. Nosotros podemos tomar la palabra de Dios y podemos creerla o no. De hecho, hay un montón de personas a quienes quiero, amo profundamente, con los sentimientos más nobles, que no creen esto que yo creo, de que Jesucristo volverá un día a la tierra. Y nos tiene que quedar grabado en la memoria lo que la Biblia nos dice, que el Señor Jesús, cuando menos lo pensemos, el Señor va a volver. Y tenemos que recordar que un domingo 13 de junio, en medio de la pandemia, escuchamos que la Biblia decía que Jesucristo va a volver. Dice la primera carta que el apóstol San Pablo escribe allí a los tesalonicenses en el capítulo 4, que el Señor con voz de mando, con voz de autoridad, volverá. Y los muertos en Cristo, es decir, aquellos que hayan creído en el Señor y que hayan fallecido, resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, los que estemos viviendo, seremos arrebatados para estar para siempre con el Señor. La iglesia de Cristo, usted que ha creído en Jesucristo, vos que has creído en Jesucristo como tu Salvador personal, nosotros, innumerable cantidad, millones de personas en el mundo, seremos arrebatados del periodo de dificultad extrema que va a venir sobre la humanidad. Nosotros ya lo hemos citado allí en Mateo capítulo 24, que les vuelvo a invitar, si no lo hicieron, a que lo puedan leer en algún momento de la semana. Allí dice que sucederán varias cosas que estarán presagiando, ¿qué cosa? Principio de dolores. Y entonces, en ese momento, habrá gran tribulación en el mundo. El escenario del mundo va a tener dos grandes protagonistas. Por un lado, Dios, el soberano de los cielos y la tierra, el creador de todas las cosas, en la persona de su Hijo Jesucristo, llevando a cabo juicios sobre el segundo aspecto, la humanidad. Así que Dios y la humanidad van a estar viéndose de una manera muy particular. Ahora, ¿por qué Dios estará dando estos juicios, permitiendo estos juicios sobre la humanidad? Bueno, porque Dios siempre buscó al hombre y a la mujer y nosotros siempre nos hemos escondido de él. Dios siempre quiso darnos su sabiduría para vivir y nosotros siempre hemos confiado en la nuestra. Dios ha querido conducirnos y nosotros hemos querido hacerlo según nuestro buen parecer y entender. Nosotros hemos desestimado la voz de Dios, la palabra de Dios. Dice la Biblia, cada uno de nosotros se apartó por su camino. Nosotros rechazamos a Dios
¿Y sabe qué es eso? Eso es independencia de Dios. Y eso es pecado. La Biblia lo llama pecado. Y eso es lo que será castigado en un futuro no muy lejano. Dios habrá de juzgar el pecado, la desobediencia de la humanidad. Así que en medio de todo este contexto, nosotros estamos estudiando el libro del Apocalipsis y vimos que va a aparecer en el mundo, cuando la iglesia desaparezca, va a aparecer un hombre que será el que dominará el sistema mundial y comenzará una serie de tiempos que la Biblia lo llama la primera semana, la primera mitad de la última semana. Esto está emparentado con la profecía de Daniel, no voy a entrar ahora en esto, pero la primera mitad de la última semana profética, donde vendrán tiempos de bienestar, de supuesto bienestar para la humanidad, hasta que después de un periodo de 3 años y medio aproximadamente, dice la Biblia, se suscitarán toda clase de conflictos, de guerras, muertes, angustias para la humanidad, como lo hemos visto allí en los 4 jinetes citados el domingo pasado. Y entonces ingresamos en el medio de los juicios a esto que la Biblia nos enseña que es como lo llaman muchos, un paréntesis de gracia. El apóstol Juan está recibiendo la revelación en la presencia del Señor y allí la Biblia nos dice que él observa 2 grandes escenas, 2 grandes escenarios. Y lo interesante es ver que este capítulo 7 sigue mostrando la gran paciencia de Dios, luego lo vamos a ver, en permitir que aún en medio de ese contexto tan especial, muchas personas, muchas almas sigan siendo salvas por la obra de Jesucristo en la cruz. Así que yo quiero ver sencillamente y rápidamente con ustedes 4 puntos en este capítulo 7. El primero de ellos es la escena de los ángeles y ocupa los primeros 3 versículos de este capítulo 7. El segundo es la escena en la tierra y eso va desde el versículo 4 hasta el versículo 8. Luego la escena en el cielo, versículos 9 al 17 y por último una aplicación espiritual. Así que miramos brevemente cada uno de estos puntos. En primer lugar, la escena de los ángeles. Comenzamos la lectura leyendo de que aparecen en escena 4 ángeles más un quinto ángel, que están parados estos 4 ángeles en los ángulos de la tierra, es decir, no es que la tierra sea cuadrada, lo que está queriendo describir, están parados simbólicamente en cada uno, imaginariamente, de los puntos cardinales de la tierra, y a esos ángeles a los cuales se les dio el poder de hacer daño en la tierra, se les dice, todavía no hagan daño, frenen el viento, detengan el viento. Es como si lo hemos vivido en alguna oportunidad cuando aparece ese presagio de tormenta, que todo está calmo, que no hay viento, nada se mueve y vemos el cielo que se va oscureciendo cada vez más, presagio de una gran tormenta. Bueno, así se les dice a estos ángeles, esperen, no hagan daño. ¿Por qué? Porque aparece allí un quinto ángel con un sello que dice, no vamos a hacer daño sobre la tierra hasta tanto no se hayan sellado en la frente aquellos que han sido salvos. Entonces, aparece allí este ángel con un sello, que no sabemos muy bien cómo es ese sello, que va a sellar a quienes, y esta es la segunda parte, la escena que se presenta en la tierra, a una parte del pueblo de Israel. El sello en la antigüedad se usaba muchas veces para indicar, para mostrar el dominio que alguien tenía sobre algo o sobre alguna persona. De hecho, por ejemplo, la historia nos dice que los soldados que pertenecían a determinados ejércitos llevaban una marca, un sello, una imagen en su cuerpo, pertenecían a esa fuerza. También los esclavos eran marcados con algún tipo de sello, de señal, para
mostrar, manifestar que pertenecían a un determinado amo. De hecho, hoy en día estamos muy familiarizados con lo que son los tatuajes, donde muchas personas se colocan allí sobre su cuerpo la figura de aquellos que para ellos representan sus ídolos, a quienes imitan, a quienes quieren, a quienes buscan, a quienes siguen. Ahora, en la Biblia el sello siempre es una figura de la protección y de la posesión. Entonces, en este contexto, este sello de este quinto ángel que aparece y le dice a los otros, detengan toda la actividad, vamos a sellar a una parte del pueblo de Israel, lo que está marcando es que estas personas son protección de Dios, tienen la protección de Dios y son posesión de Dios. ¿A quiénes sellaban? Bueno, sellaban a un número puntual, específico, de personas del pueblo de Israel. ¿Quiénes son estos? La Biblia nos dice que son 12.000 de cada una de las tribus, de todas las tribus de Israel, 12.000 personas que van a ser selladas en sus frentes como pertenecientes a Dios, pertenecientes al Cordero. Son personas del pueblo de Israel que creyeron en Jesucristo como su Salvador personal en medio de esta gran tribulación que el mundo está viviendo, en medio de este periodo difícil. Son salvos durante esta primera etapa de la gran tribulación. Pasamos entonces ahora a la escena en el cielo, versículos 9 en adelante hasta el 17. Aquí Juan está describiendo ya no una escena que se da en la tierra con aquellos que pertenecen al pueblo de Israel y son sellados por haber creído en el Señor Jesucristo, sino que ahora su visión se coloca en el cielo, en una imagen donde hay innumerable, una multitud imposible de contar, dice la Biblia, de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las lenguas. Es interesante todo ese proceso que está ahí para incluir a todos y a cada uno de los habitantes que estén sobre la faz de la tierra. Naciones, tribus, pueblos, lenguas. Es un número incontable. Dice el versículo 9 que nadie los podía contar y estaban vestidos de ropas blancas, que es un símbolo de la santidad, de la pureza, de la limpieza, y estaban sosteniendo palmas en sus manos, y la palma es siempre el símbolo de la victoria. Y allí estaban en esa escena tan particular del cielo, glorificando a Dios, dando honra a Dios, adorando a Dios. No son parte de la iglesia. La iglesia ya fue arrebatada. Son estos que fueron salvados en este periodo, millones de personas salvadas en este periodo de la gran tribulación. Y allí dicen, en el versículo 10, reconocen que la salvación es de nuestro Dios y del Cordero. Celebran esa salvación, atribuyen a Dios esa salvación y a Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces allí en esa escena del cielo se produce una adoración formidable, porque el versículo 12 destaca una serie de conceptos, ustedes lo tienen allí en la Biblia, lo hemos leído antes, destacan la bendición, la gloria, la sabiduría, la gratitud, es decir, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza que solo pertenecen al Señor. Los seres humanos suelen dar muchas de estas palabras que hemos citado, suelen dársela a los humanos. En realidad, toda la bendición, la gloria, la sabiduría, la gratitud, la honra, el poder, el reconocimiento de la fortaleza le pertenece al Señor. Y allí dice que alaban al Señor y dice, sea todo esto, sea a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. En esa escena que está allí, desarrollándose en el cielo, alguien, uno de los ancianos, dice el relato bíblico, se acerca a Juan y le dice, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos? ¿De dónde han venido? Y entonces Juan, con absoluta humildad, le dice, Señor, tú lo sabes. Es decir, yo no sé, no puedo responderte esta pregunta. Y entonces esta figura, este anciano, dice,
Estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y han emblanquecido, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. En realidad, sería más fácil entender en esta expresión. Han sido emblanquecidos sus ropas, sus vidas, sus almas, con la sangre del Cordero, por la sangre derramada del Cordero. Y por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche. Y me encanta en esta escena del cielo lo que un predicador, un extraordinario predicador y escritor, dice en uno de sus libros, el doctor William McDonald: allí es todo perfecto. Hay una perfecta aproximación, yo se los puse allí en pantalla. Dice el versículo 15, están delante del trono de Dios. Hay una perfecta comunión, dice, le sirven de día y de noche. Hay una perfecta protección, porque dice que el Señor extenderá su tabernáculo, es decir, su presencia, su morada sobre cada uno de ellos. Hay una perfecta satisfacción, porque dice que allí no habrá más hambre ni sed, es decir, nuestras necesidades básicas allí serán absolutamente colocadas en un segundo plano. No habrá necesidad de hambre ni de sed. Hay una perfecta conducción, porque dice que el Cordero los pastoreará, los guiará. Y esto es interesante porque si hay alguien que necesita guía, es el Cordero, no es el pastor. El pastor conduce al Cordero. Pero aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo en su función de pastor extraordinario, el Señor, que es nuestro pastor, es aquel que los pastoreará y guiará. Y por último, hay una perfecta consolación, porque dice que Dios enjugará toda lágrima. Ahora, hermanos, esta es la explicación de este capítulo 7 del libro del Apocalipsis. Una explicación muy sencilla y acotada por el tiempo. Ahora déjenme tener con nosotros, compartir una aplicación espiritual. ¿Qué puedo sacar yo? ¿Qué enseñanza me deja esta página de la Biblia en esta mañana? ¿Qué puedo aplicar en mi vida de esto que relata con mucho simbolismo algo que sucederá en el futuro, en la tierra, algo que sucederá en el cielo, mientras la iglesia ya no esté en este mundo? ¿Qué aplicación espiritual puede darse? Bueno, hay 4 cosas que yo quiero dejar. En primer lugar, la inagotable paciencia de Dios para esperar a los hombres. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que aún en medio de estos problemas y de estos tiempos de conflicto cual nunca hubo, Dios seguirá extendiendo su gracia para salvar a las personas. ¿Qué tema este de la gracia de Dios? La gracia de Dios es ese tema incalculable, invalorable, extraordinario del carácter de Dios, del amor de Dios que se manifiesta en gracia para con aquellos que no lo merecen, para con los pecadores, para perdonar nuestro pasado, para transformar nuestro presente y para asegurar nuestro futuro. La gracia de Dios está involucrada en la salvación de cada uno de nosotros y en la salvación de todo aquel que cree en Jesucristo como su Salvador personal. La gracia es esa bendición que nos acompaña todos los días para sostenernos, para levantarnos cuando caemos, para fortalecer nuestras vidas, para consolarnos en medio de nuestras angustias y de nuestras penas. Es la gracia del Señor, y yo quisiera invitarte en esta hora a que te refugies en la gracia del Señor. Mientras hay tiempo, si aún no tenés a Cristo en tu vida, si aún no creíste en el Señor como tu Salvador personal, refugiate, busca la gracia de Dios. Porque lo primero que nos enseña este pasaje es que la gracia de Dios, aún en medio de aquel contexto, se seguirá manteniendo. Cuando yo era chico, se cantaba muy seguido este himno, que voy a colocar solamente una parte, muchos de ustedes lo van a recordar. Dice: nuestra vida acabará, cual las hojas caerá, cual el haz se ligará, busca a Dios. Vuela cada día veloz, se está refiriendo a la brevedad de la vida, y volando da su voz, vas a dar tu cuenta a Dios, busca a Dios.
Clama a Dios de corazón con sincera contrición. Por Jesús, Dios da perdón. Busca a Dios. Si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón, te acarreas perdición. Busca a Dios. Y el coro decía, busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará, te dirá, es tarde ya. Busca a Dios. En este tiempo de gracia en el cual todavía estamos, en el cual Jesucristo sigue presentándose y ofreciéndose como Salvador personal para nuestras vidas. Vuelvo a decir, para perdonar nuestro pasado, para transformar nuestro presente, para asegurar y bendecir nuestro futuro. Ojalá que puedas confiar en la gracia del Señor. En segundo lugar, lo que quiero marcar es la inagotable bendición que significa adorar al Señor. Me ha encantado ese concepto del versículo 12. Y así como en el cielo, aquellos estaban reconociendo estas cualidades del ser de Dios y le estaban alabando, así cada uno de nosotros debe hacerlo todos los días, queridos. La bendición, Dios es un ser bendito. Y cuando nosotros bendecimos el nombre de Dios, estamos expresando nuestro reconocimiento por su bendición, no solamente en la creación, en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que observamos, en lo que vivimos, sino aún más por su salvación. Ayer estaba a la noche viendo, mientras cenaba, un programa en el cual había una serie de meteorólogos que estaban en la parte norte de nuestro país, en Salta, observando en las alturas de aquella región, mucho más alta que la nuestra aquí en la ciudad, estaban observando el cielo y allí estaban mostrando lo que aparecía, lo que no aparecía, y estaban destacando lo que se veía. Y yo pensaba, claro, están viendo el cielo. Y cuando uno ve el cielo, uno ve a Dios, ve la obra de Dios, la creación de Dios. Tenemos que exaltar, bendecir el nombre de Dios. Tenemos que reconocer la gloria de Dios que se expresa en lo excelso de su persona. Tenemos que reconocer la sabiduría de Dios, esa expresión infinita de su voluntad y de sus planes para con los seres humanos. Tenemos que expresar nuestra gratitud, la acción de gracias en reconocer su favor, su misericordia, su gracia a nuestro favor. Tenemos que reconocer su honra, su grandeza, los méritos propios inherentes a su persona. Tenemos que reconocer su poder, esa infinita capacidad que tiene Dios para ejecutar sus planes en su voluntad, en sus designios, en sus propósitos. Tenemos que reconocer su fortaleza, ese poder puesto en acción para el control y la ejecución de todas las cosas. Sí, hay una inagotable bendición que significa adorar al Señor. En tercer lugar, la inagotable bendición de la presencia del Señor. Lo hemos visto, simplemente lo vuelvo a marcar. Cada uno de nosotros puede experimentar la cercanía, la perfecta cercanía diaria al Señor, en aproximación, en comunión, en protección, en satisfacción, en conducción, en consolación. Por último, la inagotable bendición de confiar en el Señor. Lo hemos leído y quiero cerrar con este concepto. El gran evangelista F.B. Meyer lo destaca en uno de sus libros, esa frase del versículo 14 con la que Juan le responde a aquel anciano y la quiero aplicar a nuestra vida. Dice, Señor, tú lo sabes, tú sabes todo. Y el texto termina de este capítulo diciendo que Dios enjugará toda lágrima. En realidad, el original dice, Dios enjugará cada lágrima. Cada lágrima será secada por el poder del Señor. Hay consuelo cuando nosotros estamos con nuestro ánimo debilitado por las pruebas, por las cargas de la vida, por los problemas de la vida, por las angustias de la vida. Hay descanso en la voluntad del Señor. Hay calma por saber que Dios enjuga
todas y cada una de nuestras lágrimas, por saber que nuestras vidas descansan en las manos de Dios. Es cierto, queridos, que no siempre entendemos el propósito de Dios. Y a veces lo que nos genera intranquilidad es no entender el por qué pasan las cosas que pasan. Y hay creyentes que están atravesando horas difíciles, horas de prueba, horas de angustia, de dolor, de tristeza, de vacío. Y yo quiero animarte a que repitas todos y cada uno de estos días, que repitamos esta frase de la Biblia: Señor, tú lo sabes. Hay descanso no cuando entendemos los propósitos de Dios, porque no siempre los entendemos, casi nunca los entendemos. Hay descanso cuando aceptamos los propósitos de Dios, y eso es otra cosa distinta. Y yo cierro en esta mañana este capítulo 7 explicando lo que pasó con los ángeles, lo que pasará en la tierra, lo que pasará en el cielo, en la escena del cielo, destacando que Dios espera con paciencia al pecador. Dios sigue esperando nuestra completa adoración. Dios sigue esperando nuestra cercanía a Él. Dios sigue esperando que confiemos plenamente en Él. Que así sea, para su gloria. Amén. Gracias, Señor. Aquí estoy, sabiendo que soy un pecador, cubierto por tu sangre, Señor. Inmenso amor por mí, tu vida entregaste en el gran sacrificio. Rendido por tu amor que me da.